política y electoralmente. Difiero de ti en cuanto a que el tema de la democracia se va a volver un tema importante para Trump o para... No, yo no dije que se va a volver importante la democracia. Al punto como la Trump whisper, que es mujer. Yo creo que eso se ha diluido muchísimo, Denise. Incluso si ves las últimas entrevistas que se les ha hecho después de lo de Maduro, la forma en la que se ha hablado de la presidenta, que también es un poco duro de escuchar, en los medios norteamericanos, empezando por Fox News, es terrible, ¿eh? O sea, no se habla como ninguna whisper de nada. Se está hablando de una presidenta que está encubriendo a los cárteles, que es débil. Sigue teniendo... Eso creo que ya se diluyó mucho. Sigue teniendo una buena aprobación a nivel internacional. La reforma electoral no es que vaya a ser un asunto de geopolítica internacional. Lo que pasa es que nos vamos a exponer a que cuando estemos en las negociaciones nos vayan a decir, oye, y encima de todo ustedes son un régimen autoritario. Exacto. O sea, no por que, digámoslo así, que consolide el morenismo, es también fuente de su propia vulnerabilidad. Nos abrimos frentes. Yo creo que a los ojos de Trump el problema de México es que no es suficientemente autoritario. Sí. A lo mejor necedad, por continuar esta lógica de polarización, de atizar el conflicto interno. En momentos en los que el país necesitaría como nunca una unidad para enfrentar los desafíos que vienen desde fuera, ha sido alimentada todos los días por ella. Esto de que ahora a lo mejor cambiaron los tonos, pero siendo uno de los que siguen siendo mencionados en las mañaneras, pues los tonos podrán haber variado, pero el linchamiento y la persecución política son como eran antes. Sí. Es decir, la propia presidenta Sheinbaum, el régimen se ha construido en buena medida el dónde está. Y es responsable de su incapacidad hoy o de la complicación que hoy tiene para enfrentar estos desafíos que vienen desde fuera. Y eso no hay que dejar de señalarlo. En ese contexto después hablaremos de la reforma electoral. ¿Qué necesidad de llevar a cabo una reforma electoral? Que lo único que está provocando es división al interior, hasta dentro de la propia coalición gobernante. Es decir, termino diciendo, es que no dejemos de subrayar que no es solo una cosa de voluntad, querrá o no querrá, podrá o no podrá, sino de ataduras que el mismo régimen, la propia presidenta Sheinbaum se ha venido construyendo, no sé si conscientemente, pero sí, al final del día, por esta lógica de fidelidad al gran proyecto de la sedicente Cuarta Transformación. Y la presidenta parece que no está haciendo eso. Y ahorita ya me meto de ese tema, porque me llama muchísimo la atención, bueno, me preocupa severamente más bien, que esté planteando ahorita llevar al sistema todavía más al límite con una reforma electoral que nos seguramente, y ella ya salió a decir, espérense, ¿por qué se están oponiendo si no saben de qué va? Porque ya sabemos de qué va, ¿no? Y nos va a llevar a más antidemocracia cuando toda esta presión que tenemos es precisamente por eso, por nuestra falta de democracia, por nuestra corrupción. Y la negociación del Tratado de Libre Comercio es en verano. Eso va a ser antes de las elecciones de noviembre. Yo estoy segura que no va a llegar mal Trump a las elecciones de noviembre porque además se ha tendido a subestimar, ¿no? Entonces, ahí sí, la presidenta está apostando con el futuro del país de una manera muy irresponsable y muy preocupante cuando ella no ha logrado construir un régimen con una legitimidad de combatir la corrupción, de entregar resultados contundentes, más allá de montarse en los programas sociales y el resultado del aumento en salario mínimo. Política y electoralmente. Difiero de ti en cuanto a que el tema de la democracia se va a volver un tema importante para Trump o para... yo no dije que se va a volver importante la democracia. Al punto de Héctor, yo creo que lo que Estados Unidos quiere es tutelar la seguridad nacional mexicana porque la manera en la que presenta México es como un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Así también presentó la migración y por eso la agresividad de ICE y cómo está armando esta escenografía de capturar a los inmigrantes aún con técnicas violentas, levantando a la gente en las camionetas, llevándola a estas cárceles donde luego mueren, etc. La democracia en México no le importa. Entonces, Claudia Sheinbaum... Pero yo no dije que le importaba la democracia. Básicamente lo que dije es que ella está llevando al sistema en general a un límite en donde vamos a ser incluso peor vistos. La reforma judicial fue absolutamente perniciosa. Y eso ya está poniéndose de relieve ahorita cuando están hablando de la negociación del TEMEC. ¿Por qué? Porque los mismos empresarios dicen, ¿con qué certeza puedes invertir en México? ¿Sabes? Es el desmantelamiento de la sistema, más allá de la democracia. Ese argumento te lo compro de parte de los empresarios internacionales. Pero lamentablemente la visión que se tiene de Claudia Sheinbaum en el exterior sigue siendo la que han creado los medios estadounidenses y europeos de manera muy irresponsable, donde se le ve como la Trump whisper, que es mujer. Yo creo que eso se ha diluido muchísimo, Denise. Incluso si ves las últimas entrevistas que se les ha hecho después de lo de Maduro, la forma en la que se ha hablado de la presidenta, que también es un poco duro de escuchar, en los medios norteamericanos, empezando por Fox News, es terrible, ¿eh? O sea, no se habla como ninguna whisper de nada. Se está hablando de una presidenta que está encubriendo a los cárteles, que es débil. Sigue teniendo... Eso creo que ya se diluyó mucho. Sigue teniendo una buena aprobación a nivel internacional por ignorar que ellos quieren.
absolutamente claro el objetivo de la reforma electoral. Por más que no conozcamos la iniciativa, sabemos cuál es su intención. Y no es mejorar la democracia, hacerla más participativa, es administrar la competencia, es permitir que la oposición figure de vez en cuando para que México pueda seguir siendo una democracia, pero es una democracia fársica, una democracia simulada. Creo que eso lo que va a hacer es llevarnos a un límite mayor en donde Estados Unidos... Ojalá es que básicamente no es algo positivo, o sea, y no es visto como positivo, más allá que les interese o no la democracia. Son más argumentos para Estados Unidos para decir por qué vamos a tener un tratado así, en condiciones de solo un apunte antes de entrarlo a la reforma electoral de lleno, pero solamente un apunte a propósito de esta discusión y de lo que decía Lorena. Estados Unidos no tiene ningún problema de mantener una relación con un régimen autoritario. Claro. Es más, lo que pasó en Venezuela fue un ajuste de cuentas con quien los dejó. Trump jamás ha usado la palabra democracia con respecto a Venezuela. Pero no la va a usar ni la va a usar respecto de nosotros. Es decir, en la lógica, pero esto ha ocurrido históricamente. En general, los Estados Unidos no han tenido digámoslo así, una obligación de tener interacción en clave democrática o solo con países democráticos. Y no creo que esté presente hoy en día. Pero mi punto no es tanto ese, sino más bien decir, y en esto creo que tiene razón, mismo, eso es a lo que yo me refería. Exactamente. La reforma electoral no es que vaya a ser un asunto de geopolítica internacional. Lo que pasa es que nos vamos a exponer a que cuando estemos en las negociaciones nos vayan a decir, oye, y encima de todo ustedes son un régimen autoritario. Exacto. O sea, no porque les preocupe a nuestros vecinos si somos o no democráticos, sino porque estamos poniéndonos en una situación de vulnerabilidad absolutamente innecesaria, sobre todo si se piensa que Morena sigue siendo el partido mayoritario en nuestros días. Pero ese afán de construcción autoritaria, paradójicamente, lejos de convertirse en la fuente de un poder que, digámoslo así, que consolide el morenismo, es también fuente de su propia vulnerabilidad. Nos abrimos frentes. Yo creo que a los ojos de Trump el problema de México es que no es suficientemente autoritario. Sí. A lo mejor que lo que buscaría es que hubiera mayor control político en el territorio. El problema de esta distracción absurda de la reforma electoral es que no hay una pretensión de la presidenta Sheinbaum de ampliar el espacio mexicano para tener una política nacional frente a los Estados Unidos, en donde ella nuevamente demuestra que para ella la unidad nacional es Morena y quizá dos aliados más. El PT y el Verde. Esos tan admirables colegas. Entonces, no hay esa idea de construir, por ejemplo, una posición nacional que tenga una interlocución con las oposiciones, que tenga diálogo con el sector privado, porque lo único en donde ella tiene la intención de presentar un frente ante los Estados Unidos tiene que ver con su coalición. No pensar en eso, es que yo creo que hoy en día, con los riesgos que se tienen fuera, ¿para qué ir, yo diría racionalmente, a una reforma que lejos de concitar unidad en términos políticos, va a generar todo lo contrario? Es más, hasta te diría, si Morena es un partido que seguramente seguirá ganando elecciones, para se traduzca en las urnas en un rechazo tal que no pueda revertirse, está latente. Y yo creo que eso es lo que se quiere inhabilitar. Y vuelvo a insistir, la presidenta dice, es que no han visto ni la iniciativa. No, señora presidenta, pero conocemos el plan A, el plan B y el plan C que usted sostuvo en la campaña. Y también conocemos sus dichos y sabemos qué es lo que Pablo Gómez, que es el que está escribiendo, ¿cierto? Hablando de autoritarismo, ya dejo, hablando de autoritarismo, la actitud esta, y no hablo solo de Pablo Gómez, de la propia presidenta. En la semana, la presidenta descalificó dos iniciativas. Una iniciativa ciudadana que parece que fue empujada por Claudio X González y demás, y dijo, ya la ley es malísima. Y luego descalificó otra iniciativa, la de Lorenzo Córdoba, también es malísima. ¿Cuál iniciativa de Lorenzo Córdoba? Si se refería a la iniciativa que fuimos a platicar, una propuesta que fuimos a platicar con la presidenta de la Cámara y que le íbamos a presentar, pues no existe. Entonces no sé por qué dice que está mala. De hecho, hoy se hizo pública hace unas horas y la presidenta la semana pasada ya dijo que era malísima. Eso habla de la actitud autoritaria y de las intenciones autoritarias que van más allá de la actitud. Para Morena y para la